¿Qué tal? En este video vamos a ver ángulos notables y relaciones interesantes de la lección 25 de la sesión 4 de Matemáticas 3 de la página 158 a la página 159. Dice lo siguiente, ¿ok? Para hacer estos ejercicios vamos a utilizar estas identidades trigonométricas que tenemos seno, coseno y tangente, donde seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde coseno es al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y por último tenemos que es tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice ángulos notables y relaciones interesantes. Se trabajen en pareja y hagan y respondan lo que se indica. Para calcular el seno y coseno y la tangente de los ángulos de 30 y 60 grados es útil un triángulo equilátero cuyos lados midan 2 unidades y al cual se le ha trazado una altura. Hagan los cálculos necesarios y completen la siguiente tabla. Ok, tenemos para calcular el de ángulo de 30 grados y el de 60 grados. Por ser un triángulo equilátero, todos estos lados miden 60 grados. Pero aquí, al estar dividido por esta altura, aquí de este lado mide 30 y de este lado mide 30 para tener ángulos complementarios, que serían los 60 grados que mide cada ángulo. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a calcular primero para saber la altura de nuestro triángulo. Para eso vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Para eso tenemos este triángulo. Aquí tenemos este y tenemos lo siguiente. Ok, para empezar tenemos lo que es el cateto opuesto, que mide una unidad. Tenemos nuestra hipotenusa, que vale 2 unidades conforme al triángulo que tenemos en el ejemplo. Entonces nos hace falta nuestro cateto adyacente. Si nosotros tenemos el cateto opuesto y tenemos un ángulo, entonces podemos utilizar lo siguiente. Podemos utilizar coseno de los 30 grados que mide aquí, que va a ser igual a cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa. Ok, entonces a ver, aquí nos hace falta nada más algo, que es el coseno de 30. Ok, entonces vamos a despejar nuestra fórmula para calcular nuestro cateto adyacente. Entonces vamos a dejar a cateto adyacente, que va a ser igual a coseno de 30 por la hipotenusa. Ok, entonces tenemos nuestro cateto adyacente, que va a ser igual a coseno de 30, y vamos y buscamos en nuestra tabla que tenemos en la página 180 y buscamos coseno de 30, y nuestro coseno de 30 vemos que mide 0.8660. ok, vamos, anotamos entonces que sería a 0.866, podemos ponerle 60. Todo esto que va a multiplicar a lo que vale nuestra hipotenusa, que dijimos que valía 2. Entonces cateto adyacente va a ser igual a 1.732. ok, así es como obtendríamos nuestro valor de nuestro cateto adyacente, 1.732. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder contestar la siguiente pregunta. En la tabla dice del ángulo de 30 grados, que es el que tenemos de este lado. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Seno, entonces decimos que seno es igual a cateto, tenemos que es nuestro cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ponemos seno va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 1. ¿Cuánto vale nuestra hipotenusa? 2. Entonces seno va a ser igual a 0.5. Entonces aquí es 0.5. ok, vamos entonces a calcular
nuestros siguientes datos de este lado para no interrumpir en ninguno. Entonces sería aquí, volvemos aquí a coseno, decimos que es igual a cateto adyacente, y nuestro cateto adyacente es el que nosotros acabamos de calcular, que es 1.732 sobre nuestra hipotenusa, que vale 2. Ok, entonces coseno va a ser igual ¿a cuánto va a ser igual? Entonces si nosotros dividimos 1.732 entre 2 nos va a dar a 0.866. Ok, entonces vamos a ver a lo siguiente. Sería aquí 0.866, sería aquí 0.866. Ok, aquí lo completamos con 0.866. Aquí. Bueno, aquí sabemos que va este dato para no estar amontonando números. Sabemos que el resultado de eso va ahí. Ok, vamos entonces a nuestra tangente. Nuestra tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, vamos a la siguiente. Entonces nuestro cateto opuesto vale, tangente de estos son ángulos, aquí tenemos que son 30. A ver, vamos a ponerlo bien. Sabemos que el ángulo que estamos buscando es de 30 grados. Aquí es el de, aquí es el de tangente, igual a, y aquí sí es el de 30 grados, que es igual a cateto opuesto, que es igual a el cateto opuesto vale 1 y nuestro cateto adyacente vale 1.732. ok, si nosotros dividimos eso, sabemos que nuestra tangente de 30 va a ser igual a 1, aquí perdón, sería 0.577. ok, así sería nuestra tangente de 30. Eso lo podemos verificar de este lado. Si nosotros buscamos tangente de 30, nosotros utilizamos 3 nada más. Ese y es 0.5774. ok, nuestra división nos puede dar el 0.5774. ok, esos serían nuestros valores de nuestra tangente, que eso iría al final de aquí, que sería 0.5774. ok, sería eso. Entonces ahora vamos a calcular el seno y coseno y tangente de los ángulos de 60 grados. ok, vamos a hacerlo de este lado. Entonces tenemos que seno de 60 grados va a valer a lo siguiente. Como tenemos por ahí que es cateto opuesto, sería 1.732, aquí es el cateto opuesto, sobre de nuestro cateto adyacente, perdón, sobre la hipotenusa, que vale 2. Entonces aquí sería que esto es igual a 0.866. ok, ese sería seno de 60. ok, ahora vamos a ver el siguiente. ok, ¿para de dónde estoy sacando estos valores? Vamos a dibujar el triángulo aquí. Aquí sabemos, a ver, sabemos que esto vale 60. Nuestro cateto opuesto vale 1.732. ¿Sí? Nuestro cateto adyacente vale 1. Aquí nuestra hipotenusa vale 2. Ok, de ahí estamos obteniendo esos valores. Entonces ahora vamos a coseno de 60 grados. Va a ser igual a 1, que es nuestro cateto adyacente, sobre de
2 que vale nuestra hipotenusa, entonces coseno de 60 va a ser igual a 0.5. ok. Vamos a la siguiente parte, y que es la última. Tangente de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 1.732 sobre D1, donde tangente de 60 grados va a ser igual a 1.732. ok. Así es como nosotros obtenemos nuestros datos de esta tabla, los que acabamos de calcular. Ok, vamos a la siguiente parte. Dice: en el plano cartesiano de la izquierda se ha marcado un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados iguales miden una unidad. Hagan los cálculos necesarios y completen la tabla. Ok, lo que nos hace falta aquí es calcular cuánto vale nuestra hipotenusa. Ok, aquí vale una unidad y aquí vale una unidad. Entonces, como ya tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, entonces lo único que nos hace falta es calcular nuestra hipotenusa. Ok, entonces lo único que nos hace falta, decimos que nos falta nuestra hipotenusa. Ok, vamos a hacerlo de este lado. Aquí, vamos a ver. Y vámonos de este lado. Ok, entonces vale una unidad y el ángulo vale 45 grados y nos hace falta calcular nuestra hipotenusa. Lo vamos a hacer con la siguiente identidad trigonométrica, que es coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa, donde vamos a decir que nuestro cateto adyacente, aquí a ver, vamos a poner coseno que multiplica a nuestra hipotenusa va a ser al cateto adyacente, que esto va a ser igual. Ahora vamos a pasar nuestro coseno del ángulo, que va a ser a la hipotenusa, va a ser igual al cateto adyacente sobre de coseno de nuestro ángulo. ok, hacemos lo siguiente entonces. Ahora hipotenusa va a ser igual a lo que vale el cateto adyacente, que vale 1, todo esto sobre de lo que vale el coseno de 5. ok, entonces vamos a buscar aquí cuánto vale nuestra hipotenusa, que sería, la hipotenusa va a ser igual a 1 sobre el coseno de 45. Vamos y buscamos coseno de 45, y coseno de 45 es 0.7071. ok, vamos y entonces ponemos que es 0.7071, que donde la hipotenusa va a ser igual a 1.42, perdón, 1.4142. ok, ya tenemos estos datos. A partir de estos datos vamos a calcular lo que nos haga falta, que es aquí vamos a utilizar, o vamos a calcular, mejor dicho, seno, coseno y tangente. ok, entonces calculamos seno, decimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería el seno de 45, que es igual al cateto opuesto, dijimos que vale 1 sobre la hipotenusa que acabamos de calcular, que vale 1.4142. entonces seno de 45 grados va a ser igual a 0.7071. ok, luego tenemos coseno de 45 grados va a ser igual a 1 sobre de 1.4142, que vale nuestra hipotenusa, donde coseno de 45 grados va a ser igual a 0.7071.
71. Ok. Luego, por último, nuestra tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde entonces la tangente de 45 grados va a ser igual a 1. Ok. Y así es como nosotros terminamos de hacer lo de esta página. Aquí tenemos los datos que tenemos que colocar en en nuestra tabla. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos, dice, completa la siguiente tabla en caso de que la afirmación sea verdadera de un argumento de por qué lo es, a partir de los conceptos, las definiciones y las propiedades que han estudiado. En caso de que sea falso, basta con que den un ejemplo que contradiga la afirmación. Un contraejemplo. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, el seno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo complementario. Aquí es verdadero. Ok. ¿Por qué es verdadero? Lo vamos a verificar nada más con el siguiente ejemplo. Ok. Si nosotros tenemos este triángulo aquí, tenemos este triángulo. En el ejercicio que vimos que este medía 30 grados. Ok. Si fuera un ángulo complementario aquí, que es este, que son de los 90 grados, este de aquí arriba valdría 60 y tenemos los 90 grados. Ok. En nuestra tabla, cuando nosotros calculamos coseno, o mejor dicho, seno de 30, ¿sí?, nos dio que es a un medio, donde esto es igual a 0.5. ok. Ahora, cuando nosotros calculamos el ángulo complementario, que es el coseno, pero coseno de 60 grados, esto nos dio igual a un medio, que es igual a 0.5. ok. En su ejemplo sería exactamente esto. Seno de 30 sería un medio, que es igual a 0.5. Coseno de 60, que es el ángulo complementario, y cuando hablamos de un ángulo complementario nos referimos a los 90 grados, que es el máximo que puede tener un triángulo, entonces sería también igual a 1 sobre de 2, ¿ok? Que sería igual a 0.5, ¿ok? Para verificarlo, primero buscamos seno de 30. Seno de 30 es igual a 0.5 y lo tenemos aquí. Lo vamos a pintar de rojo para ver este dato, ¿ok? Aquí tenemos que es igual a 0.5. Ahora hablamos o buscamos coseno de 60 y coseno de 60 está exactamente aquí y nos da igual 0.5. Entonces un ángulo complementario de seno de 30 o de cualquier ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. Y cuando hablamos de complementario, vuelvo a repetir, es a los 90 grados. Si este valiera 45, como en el ejercicio, en el último ejercicio que hicimos, que en ambos nos dio el mismo valor, que fue el de 0.7071, y entonces este sería aquí coseno y este sería 45 grados, sería seno. Ambos, tanto seno de 45 como coseno de 45, nos da el mismo datos y lo verificamos aquí. Seno de 45 y coseno de 45 tienen el mismo valor. Ok, por eso este es verdadero y vemos que es complementario. Ok, vamos a la siguiente parte y dice lo siguiente. El seno de un ángulo puede tener, a ver, aquí, el seno de un ángulo puede tener cualquier valor. No, aquí es falso. Es falso. Los valores que puede obtener el seno de un ángulo va de -1 a 1, tomando en cuenta que hubiera ángulos negativos, como por ejemplo
ángulos de menos 90 grados, que sería igual a menos 1 en su seno, y en ángulo positivo, que sería más 90 grados o 90 grados, sería igual a 1. Lo verificamos en nuestra tabla y vemos que el ángulo de seno es igual a 1 de 90 grados. Si fuera el ángulo de menos 90, tendríamos el 1, ¿ok? Vamos a la siguiente parte y al siguiente ejercicio. Sería lo mismo aquí. El coseno de un ángulo puede tener cualquier valor, también es falso. Al igual que el seno y coseno, como son complementarios, va de menos 1 a 1. La tangente de un ángulo puede tener cualquier valor. Aquí puede que sea posible porque puede ir de infinito a cualquiera de estos valores iniciamos con 0.175. Si fuera un ángulo menos 90 grados, esto también podría ir a menos infinito, ¿ok? Entonces, los valores que puedo obtener nuestra tangente puede ir de menos infinito a más infinito, ¿ok? Puede tener cualquier valor. Sí es posible que obtenga cualquier valor si nosotros lo verificamos. Dice el siguiente procedimiento. Inciso E. Si se divide el seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo, se obtiene el valor de su tangente. Ok, vamos a verificar esta identidad trigonométrica y hacemos lo siguiente. Dice que la tangente de un ángulo puede ser igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Ok, vamos a verificarlo. ¿Seno a cuánto equivale? Ok, seno equivale, teniendo nuestras identidades trigonométricas, es igual a coseno, aquí a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que este es el valor de igual a seno, nomás lo vamos a poner como referencia, pero esto lo vamos a dividir sobre el valor de coseno, que es a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que este es el valor de coseno, ¿ok? De ese ángulo. Entonces la tangente de ese mismo ángulo es esto, coseno sobre de la hipotenusa entre de cateto adyacente, cateto opuesto sobre la hipotenusa entre de cateto adyacente sobre de la hipotenusa. Entonces multiplicamos estos dos por estos dos y este por este, ¿ok? Vamos aquí a verificar esta situación como una tangente del ángulo puede ser cateto adyacente por hipotenusa, nos da cateto adyacente por la hipotenusa. Cateto opuesto por la hipotenusa nos da cateto opuesto por la hipotenusa, ¿ok? Entonces la tangente de ese ángulo, como tenemos hipotenusa sobre hipotenusa, nos va a dar 1, entonces nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ok? Y lo podemos verificar en las identidades trigonométricas que escribimos al inicio de esta sesión y lo vamos a verificar aquí, ¿ok? Entonces decimos que tangente es a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es el resultado que obtuvimos al verificar que la tangente de un ángulo puede ser igual a el seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Esa es la comprobación para que veamos que llegamos a lo que vale la tangente del ángulo. Entonces aquí le ponemos que es verdadero y ya tenemos nuestra ahora sí que nuestra comprobación. Y luego dice lo siguiente, inciso F, si se eleva al cuadrado el seno y el coseno de un ángulo y se suman ambos resultados, siempre se obtiene 1. Ok, vamos a ver por qué siempre se obtiene 1 y quedaría de la siguiente manera. Para empezar, sí es verdadero. Entonces, pero vamos a ver cuál es la justificación o por qué es verdadero. Ok, dice que el seno al cuadrado del, el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Ok,
Vamos a verificar. Para empezar, vamos a hacerlo con lo del el triángulo rectángulo. Sabemos que tenemos el teorema de Pitágoras. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa. Donde cateto opuesto vamos a ponerle letras, ¿ok? Para como lo teníamos en la hipotenusa. ¿A qué me refiero? Me refiero a este dato, ¿ok? Sabemos que la hipotenusa es C. Este puede ser el cateto opuesto, vamos a suponer que es A, y nuestro cateto adyacente es B, que este es igual a cateto adyacente, cateto opuesto, y esta es la hipotenusa, ¿ok? Para recordar esos datos. Entonces, seno del ángulo es A cateto opuesto, que dijimos que vale A, sobre la hipotenusa, que vale C, ok, esto al cuadrado, más el coseno al cuadrado, que dijimos que el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ok, esto al cuadrado, ok. Si nosotros elevamos al cuadrado, sabemos que A por A nos va a dar A al cuadrado, C por C nos va a dar C al cuadrado, más B por B al cuadrado, y C por C al, aquí, C al cuadrado, ok, donde esto puede ser igual a, como tenemos el mismo coeficiente, A al cuadrado más B al cuadrado sobre nuestra hipotenusa al cuadrado, donde nosotros sabemos, aquí como un asterisco principal en este dato, que nuestra fórmula del teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces esto es igual a esto, y entonces esto es igual a C cuadrada. Entonces decimos que C cuadrado sobre de C cuadrado, esto nos va a dar igual a 1. Y así es como siempre se dice que cuando seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo nos va a dar 1, porque al final de cuentas es como si estuviéramos dividiendo nuestra hipotenusa al cuadrado entre la misma hipotenusa al cuadrado. Entonces, para este video sería todo. Dudas, comentarios me lo pueden hacer saber en nuestra cajita de comentarios que nosotros tenemos aquí. Muchas gracias.